Estamos nuevamente con un entrenador de baloncesto, Juan Antonio Cabrerizo Herrerías. Hola a todos, buenas tardes. Soy Juan Antonio Cabrerizo Herrerías, tengo 50 años recién cumplidos. Soy entrenador superior de baloncesto en el curso hecho en Málaga en el año 2000. Llevo entrenando desde los 18 años y en esos años he estado 14 años aproximadamente como entrenador de categorías de formación. Luego he estado 5 años como entrenador ayudante de la CB de estudiantes. Y los otros 7 años corresponden a 5 años de dirección técnica en la cantera de estudiantes y 2 años en la cantera de la selección femenina de Covivar, en Rivas. Perfecto, pues vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las razones por las que te decidiste empezar a entrenar? Bueno, yo estaba jugando en el último año de junior en estudiantes y quería seguir ligado al baloncesto desde otro prisma y me atraía mucho más entrenar a un equipo de minibásquet que a lo mejor seguir continuando la carrera como jugador en algún equipo senior de Madrid. Entonces tuve la suerte de que en el colegio donde yo estudiaba, el Colegio Caldeiro, pues me pidieron si quería llevar un equipo y acepté sin dudarlo, claro, me encantaba la idea. Además en ese equipo estaba mi hermano, que ahora es el team manager del equipo ACB de estudiantes, ¿no? Así que ese año pues entrenaba a un equipo mini, antiguamente, me disculpáis porque se llamaba mini básquet, y ahora, entonces estaba en un equipo mini entrenando y también jugando en equipo junior, con lo cual había tardes que eran absolutamente completas de baloncesto en mi vida. Perfecto, pues entiendo por lo que has comentado que una motivación importante para ti para empezar a entrenar o que fuera un poco un motivo más era tu hermano, pero ¿tenías algún tipo de guía o alguien que te fuera guiando en estos inicios como entrenador? En los inicios como entrenador no tuve así nadie como guía. Tuve la ayuda de José María González, que en aquel momento se encargaba del deporte en Caldeiro, en el que me ayudó mucho en los primeros meses. Y luego, bueno, pues llevando varios años en estudiantes como llevaba de jugador, pues me gustaba mucho ver los entrenamientos, con lo cual la guía era fundamentalmente ver cómo entrenaban los compañeros del club. Y así fue como poco a poco pues vas cogiendo un poquito de confianza en ti mismo en esos primeros meses y vas viendo lo que hacen los demás y vas adaptando un poco lo que tú quieres hacer o lo que te gustaría hacer en función de también un poco de lo que has ido aprendiendo. Perfecto, pues vamos con la segunda pregunta. Te hago dos preguntas en una, ¿vale? Esta segunda pregunta habla de si consideras, que entiendo que en tu caso particular no tengo ninguna duda de que sea así, pero como digamos como hay dos vertientes, ¿no? De lo que consideramos ser profesional, realizar una profesión, a que cómo nos ven desde fuera, ¿no? Si nuestra profesión se considera como tal, ¿no? Vista desde bueno, el prisma externo de gente que no se dedica al baloncesto. Bueno, bien, a ver, si el concepto de profesión lo queremos orientar a lo que es ganarnos la vida de una manera pura y dura, lo que todos entendemos como ganarnos la vida, está claro que para ser profesional o para ganarte la vida, pues tienes que ser entrenador de élite, entrenador ayudante o ser un coordinador en club o colegios, que es gente que verdaderamente vive de eso. Eso es una obviedad y digamos que eso es una circunstancia que es concreta, ¿no? y especial y minoritaria. Por otro lado, luego también tienes que ver, que es la gran mayoría, lo que hacen tantos y tantos entrenadores en formación, ¿no? Que es dedicarle un interés, una ilusión, una dedicación, sobre todo un tiempo que nunca está suficientemente remunerado, en ningún caso. Pero que siempre se debería considerar por lo menos como una segunda profesión, entre comillas, ¿no? Se le da, yo creo que muy poco valor a formar personas, tanto en lo deportivo como en lo personal. Los entrenadores es verdad que enseñan a jugar al baloncesto, pero también están educando en algo tan importante como son los valores de la vida en general, ¿no? Por lo tanto, creo que la consideración debería ser mucho mayor de la que tiene un entrenador prácticamente en cualquiera de las categorías.
Y externamente, ¿cómo me explico? Sí. Padres, familiares, conocidos que no son de tu mundo, ¿no? Porque aunque la entrevista evidentemente la enfoco a entrenadores de baloncesto y cómo nos perciben, lo amplío un poco más, ¿no? Es en el mundo del deporte, aunque hoy en día ha cambiado bastante con respecto a pues tanto tus inicios como los míos en ese sentido, porque hay más cultura deportiva en general. Pero ¿cuál es tu sensación desde fuera? ¿Consideran que un entrenador de un equipo de base, un entrenador de un equipo federado o de escuela, se le considera que realiza una profesión? Yo creo que desgraciadamente no lo consideran como tal. Ese entorno del equipo, un equipo cualquiera, un equipo infantil, mini, es un entorno en el que llevan a su hijo y están seguramente encantados con el entrenador, por el trato que recibe, por lo que están aprendiendo, por muchas razones. Pero sí que creo que no es considerado como una profesión. Valoran el tiempo, sin dudarlo. Joder, vaya esfuerzo que hace fulanito, qué dedicación, qué detalles tiene con los niños. Pero en general, como profesión, no lo ven. Ese entorno no lo ven. Para verlo yo creo que hay que estar dentro, tener pues que esos padres que tienen hijos entrenadores o familiares cercanos que son entrenadores que verdaderamente conocen la dedicación y conocen, a ver, es como todo, ¿no? Como todo en la vida, hay entrenadores que a lo mejor van a cumplir el expediente, pero en un porcentaje muy alto, en este caso, yo creo que el baloncesto en Madrid es un baloncesto en el que la mayoría de los chicos y chicas que entrenan le dedican mucho tiempo y lo hacen con mucho interés, con mejoras y buscando siempre un interés. Entonces, yo creo que todavía no está considerado como una profesión. Yo creo que tiene que evolucionar más, o por lo menos que la sociedad se dé cuenta y valorar más a ese entrenador que pasa 1 hora y media, 3 días a la semana con tu hijo y lo que le está transmitiendo, ¿no? Viendo los entrenamientos, pues ves lo que le transmite, si transmite buenos valores, si transmite malas sensaciones, si lo que estás viendo que tu hijo está progresando o que cada vez tiene más sentido del grupo, de la colectividad, de ayudar a los demás, de esos valores de conjunto, ¿no? Entonces, creo que la sociedad todavía tiene que verlo, tiene que valorar mucho más al entrenador de categorías inferiores. Perfecto, pues vamos con la tercera pregunta. Tu formación como entrenador, ¿en qué ha consistido y en qué consiste? Es decir, básicamente tiene que ver con la formación en general, ¿no? Tanto la reglada, digamos, obligada, que para poder realizar nuestra función en las competiciones en las que estamos, como el externo, observación, asistencia a clinics. Un poco pone un poco en perspectiva cuál ha sido tu formación. Pues mira, hace pues eso, 20, 25 años no había, no sé qué porcentaje te puedo dar, pero no había ni la décima parte de posibilidades de formación que hay ahora. Lógicamente la sociedad evoluciona, por suerte, y la evolución de las tecnologías ha provocado que ahora existan mil y una armas para formarse. Una prueba de ello pues, lo tienes ahora mismo en estos días también de confinamiento, que se han propuesto innumerables coloquios, clinics online, conferencias, debates, etcétera. Antes no era así, ni mucho menos, ¿no? Antes nos empapábamos de revistas, de los clinics que se hacían en Navidad y alguno en verano. Y sobre todo, la base de nuestra formación era, por lo menos en mi caso, y creo que en un porcentaje alto, era ver y ver entrenamientos de aquellos entrenadores, pues, o los que compartíamos club o amigos que teníamos que entrenaban en otros clubs y íbamos a ver sus entrenamientos. Aprendíamos fundamentalmente de lo que veíamos, ¿no? A los demás, pero in situ, no a través de una pantalla. Antes eran horas y horas de entrenamiento viendo a compañeros y ahora todo es mucho más fácil, ¿no? Porque sobre todo para las categorías superiores tienen acceso mucho más amplio todos los entrenadores, no solo en cantidad, sino en calidad. Yo ahora mismo, por ejemplo, en estos días de mirar más el teléfono, de estar más pendiente de redes sociales, he estado comprobando en Twitter, por ejemplo, gente que está colgando, bueno, yo ayer sin ir más lejos vi unos movimientos de inicio de sistemas, de sistema cuernos, ¿no? que se llama en categoría senior,
con una cantidad de variables, ¿no? Luego, días anteriores había visto, me río, porque había visto unos movimientos de Chus Vidorreta, que fue entrenador con Estudiantes, con un montón de movimientos de bloqueos ciegos, de flair. Entonces te das cuenta que bueno, casi era ver un playbook de estos entrenadores. Entonces ahora hay muchísimos medios. Antes era mucho más difícil. Pero pasa con los entrenadores y pasa con los jugadores. Ahora la cantidad de veranos que pasan los jugadores haciendo técnica individual, la cantidad de días del verano que pasan haciendo técnica individual, y antes nosotros o los jugadores de generaciones anteriores y algo posteriores, lo de los entrenamientos específicos era inviable, ¿no? O sea que la evolución de la sociedad te lleva lógicamente a mejoras, tanto como entrenador como jugador. Pues hablando de formación, ¿crees que a la que tenemos acceso es de calidad y hay algo que cambiarías o añadirías o mejorarías? Pues mira, hilando con la pregunta anterior y la respuesta, la formación yo creo que es de alta calidad, pero orientada, en mi opinión, mi humilde opinión, a las etapas de baloncesto senior y alguna de perfeccionamiento. La formación definitiva es lo que nosotros creemos que se puede mejorar, ¿no? De aquellas cosas que vemos. Hay un porcentaje de innovación que viene desde los continuos estudios de mejora desde el punto de vista físico, técnico, táctico, pero formarse como entrenador es simplemente copiar primero y luego mejorar, y mejorar innovando después lo que tú has copiado, ¿no? Yo, al hilo de tu pregunta, también pienso que lo que mejoraría, ya que te digo que en categorías superiores pues tienes infinidad de movimientos, de clinics, de debates y demás, pero sí que he hecho en falta a lo mejor, eso es más difícil lo que voy a decir, ¿no? Pero lo he hecho en falta, es como más clinic o más debate presencial, online o como sea, pero para categorías benjamines, alevines, infantiles, para esos primeros años. Yo creo que es fundamental eh, perfeccionar o mejorar todo lo que se pueda en los inicios de los jugadores, crearles una buenísima base desde que están empezando a jugar al baloncesto en sus primeros años, ¿no? Hay entrenadores que son excelentes formadores de lo que yo llamo un poco el baloncesto no competitivo, ¿no? Que dedican sus sesiones a explicar y entrenar exclusivamente el baloncesto, sin necesidad ni intención de introducir ningún componente táctico, ¿no? Que es lo que es el baloncesto puro, a lo mejor a base de juegos, ¿no? De técnica y táctica individual. Y que yo creo que en categoría, o sea, para los entrenadores alevines infantiles, o alevines y benjamines y demás, sería muy importante que se aumentara un poco esa exposición de buenos entrenadores que hay en lo que yo conozco en la Comunidad de Madrid, que explicaran a otros entrenadores infinidad de juegos y de movimientos y de actividades para que todavía se enganchen más los jugadores y para que todavía aprendan desde el principio mucho más lo técnico que lo táctico. Sí, es algo que es bastante recurrente en esta respuesta. Hay Claro. bastantes entrenadores que hablan de eso, de que falta un poquito más de volumen de información y de trabajo específico en estas categorías inferiores. Estoy de acuerdo. Yo creo que solamente con intentar buscar a lo mejor esencias del juego de uno contra uno y juego sin balón sería más que suficiente como componente táctico. Y luego, pues, yo he conocido muchos entrenadores que yo les decía, digo, yo te pediría que escribieras un libro, porque cada vez que cuando yo era coordinador de cantera, ¿no? En estudiantes, había veces que bajaba a ver algún entrenamiento de algún entrenador y le decía, podías escribir un libro, pero si es que cada día que vengo tienes ejercicios nuevos y ejercicios en los que los niños se lo pasan bien y no repites y era una gozada, ¿no? El verle entrenar. Bueno, pues ese perfil de entrenador en ese primer, segundo, tercer año sería maravilloso que pudieran acceder a estos libros, a esos ejercicios. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es algo que creo que echamos un poco en falta a todos. Muy bien, pues vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué momentos te han dado mayores enseñanzas? ¿Las positivas o las negativas? Y cuéntame una de cada. Vamos a ver. Bueno, habitualmente yo creo que pensamos que se aprende más de las derrotas, ¿no? Y aunque debemos sacar siempre buenas y malas conclusiones en las victorias, es cierto que se analizan mucho más las derrotas.
Yo creo que es un error, porque de las victorias y de los buenos momentos también hay que darle un valor y un valor analítico al que le corresponde esa situación, ¿no? Yo la mayor y mejor enseñanza que he tenido en los últimos los años de entrenador, sobre todo a posteriori, ¿no?, de esos años, es cuando ves reconocimiento y buenos recuerdos de los que han sido jugadores tuyos, ¿no? Que te paran por la calle y te diga un chaval ya de a lo mejor casi 30 años que ni te acuerdas de él, lógicamente, porque lo has entrenado con 12, ¿no? Ya han pasado un montón de años. Y te recuerda con cariño y se nota que te lo dice de corazón. Bueno, pues a mis padres le encantaría mandarte un saludo, no sé. Yo creo que esos valores, esos recuerdos que tienen ahora mismo, creo que es la mejor recompensa, ¿no? Independientemente de lo puramente deportivo. Yo creo que es una satisfacción enorme. De los negativos, lo que transmite, o sea, lo que a mí transmite las sensaciones negativas es que cuando las cosas te han ido mal es cuando te das cuenta de la gente que más cerca está de ti o de la gente que más se preocupa, ¿no? Cuando las cosas van mal, ahí es cuando ves a la gente que más te apoya, ¿no? Eso es una conclusión a nivel personal que pasa también en otros ámbitos de la vida, pero en el deporte, que es tan fácil ganar y perder, cuando pierdes, cuando ganas, pues tienes un montón de amigos, y cuando pierdes situaciones, a lo mejor los campeonatos, además, es cuando más echas de menos esa cercanía, ¿no? Antes me pedías ejemplos y a ver si soy capaz de explicarte dos. Voy a empezar por el negativo. Para mí, una de las peores experiencias como entrenador a nivel resultados fue cuando entrenaba el infantil A del Estudiantes, que no nos clasificamos para un campeonato de España porque perdimos en el partido final de un sector, lo que antiguamente eran sectores, ¿no?, contra el Valencia Basket. Y en ese momento el análisis fue mucho más crítico por mi parte, porque veníamos de una derrota que había tenido unas consecuencias en una clasificación, ¿no?, ese campeonato de España. Entonces las conclusiones iban por la senda de si yo debería haber sido mucho más táctico con el equipo, ¿no?, con el objetivo de ganar, o había estado correcto en la línea a seguir, porque había sido fiel un poco a las directrices que la dirección de cantera en ese momento me había pedido como objetivos de la formación del jugador, ¿no? Entonces, ese análisis en un mal momento sí que me ha servido para obtener experiencias a posteriori, y en otras situaciones no iguales, pero sí parecidas, pues saber de qué lado te vas a posicionar, ¿no? O sea, de una situación negativa sí que has sacado una analítica y unas conclusiones que en el futuro te han servido para poder tú tomar otras ideas, otras decisiones en otros momentos de la competición. Y luego en otro momento positivo, bueno, pues que hace poco también en redes sociales salió un partido de hace unos cuantos años de una final Estudiantes-Real Madrid, en la final de Madrid, en la que yo estaba de ayudante en ese equipo, del equipo junior, que íbamos perdiendo de 30 en el descanso. Real Madrid entrenado por Charly Saideaja. Y perdíamos de 30 y bueno, pues en la segunda parte al final ganamos el partido, fuimos campeones de Madrid. Bueno, entonces ahí esa lectura positiva de una sensación positiva, ¿no?, en este caso, pues la enseñanza que te da un poco es que sin haber cambiado nada táctico de una segunda parte, de una primera parte a otra, porque no se cambió nada, pero el hacer una reflexión sobre el estado emocional de los jugadores, ¿no? Yo creo que el otro equipo con 30 arriba y que no nos había ganado nunca en 5 o 6 partidos que hemos jugado durante el año, ¿cómo pudo confiarse de tal manera? Y el equipo que iba perdiendo de 30 reaccionó por sus ganas de ganar, por orgullo, por ganas de remontar, o la unión que tenían en ese grupo, que no se pensaban que iba a haber tanta debacle durante el partido, y te demuestra un poco la fortaleza psicológica o la debilidad psicológica del jugador, ¿no? Entonces, bueno, pues como análisis de ese partido, que no deja de ser una anécdota de chavales de 18 años, pero sí que son muchos puntos para analizar, ¿no?, en medio tiempo. Y el aspecto psicológico de uno y otro equipo fue fundamental para el desarrollo de ese partido. Perfecto. Pues lo primero, agradecerte que me hayas dado dos ejemplos, porque normalmente en la respuesta a esta pregunta se diluye un poco, ¿no? No se suele dar, que repito, me es indiferente el cómo respondáis a las preguntas, pero Sí. muchas veces los ejemplos, que es un poco lo que busco cuando os propongo que me contéis una de cada, los ejemplos también ponen un poco en perspectiva, ¿no?, las sensaciones que tiene cada uno en las situaciones que estáis contando.
¿no? Que es un poco lo que busco en esa respuesta. Pues lo dicho, agradecerte que me hayas dado dos ejemplos. Perfecto, pues vamos a por la pregunta 6. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu aspiración? Y para ti, ¿cuál es la situación ideal como entrenador? Bueno, pues para mí, muy, muy personal, como bien me preguntas. A ver, yo siempre quise ser, así de sencillo, entrenador ayudante de estudiantes, de ACB, de estudiantes, ¿no? Toda la vida jugando, los 7 años de cantera, luego entrené en todas las categorías, fui jefe de cantera, no sé qué, y siempre quise ser entrenador ayudante. La gente, ¿no? ¿Y no quieres ser primer entrenador? Pues a lo mejor es que pienso que no valgo, no lo sé, pero lo que sí quiero ser es esto, ir a entrenador. Entonces, luego años después, bueno, por razones personales, después de serlo, decidí que era el momento de dejarlo, ¿no? Pero sí que durante muchísimos años pensaba que podía, que vamos, que era el sueño, ¿no? Y además llegó cuando menos te lo esperas, porque en esta vida, bueno, es una vida, ¿no? Que las cosas cuando menos te lo esperan, las cosas importantes, a lo mejor has tenido mucho tiempo con una cosa y no llega, no llega, no llega, y cuando menos te lo esperas, pues allá tienes. Pues a mí me pasa un poco con el baloncesto y con ser entrenador ayudante, ¿no? Recuerdo, como anécdota, mi madre siempre me decía, de antes, de estos años, ¿alguna vez vas a acabar en un partido, en un banquillo ACB? Y yo, por dentro, yo le daba las gracias y por dentro me reía, porque decía, eso es imposible, ¿no? Y al final eso sucedió, ¿no? Pero mi situación ideal siempre sería ser entrenador ayudante de estudiantes. Lo que pasa es que sí me gustaría compaginarla, que fuera una profesión que se pudiera compaginar un poquito más con la vida personal, ¿no? Son 10 meses de competición frenéticos e intensos y de una locura y de una cantidad de horas de trabajo terrible, pero que son absolutamente apasionantes, ¿no? Y esa sería la situación perfecta. Ser entrenador, que lo he sido, y que es un objetivo que he cumplido, un sueño que he cumplido como entrenador ayudante. Muy bien, perfecto. Pues vamos a por la séptima. Aunque creo que en parte esta me la has contestado ya, pero bueno, es posible que si lo enfocamos hacia momentos entrenando, la respuesta pueda variar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que te da mayor satisfacción cuando entrenas? Pues sobre todo en la época de formación, para mí la mayor satisfacción es la evolución del jugador. Que el jugador disfrute de un ejercicio, que se vaya contento a casa, que tú le veas satisfecho, que ha disfrutado, que venga con una cara a lo mejor de cansancio de todo el día estudiando y que se vaya encantado sudando, encantado de lo que ha hecho, ¿no? Yo generalmente creo que todos aquellos entrenamientos que supongan que aportas algo al jugador, al equipo, deben ser ya motivo de satisfacción. Yo creo mucho más en ese perfil de entrenador que trabaja por mejorar al jugador que el entrenador que a lo mejor trabaja, que habrá pocos, no sé el porcentaje, pero sí que hay, sí que es entrenador que trabaja solamente por mejorar su currículum, ¿no? Y ya que estamos en una profesión poco remunerada o nada remunerada, como hablamos al principio, por lo menos que se te quede cada día, cada sesión, cada noche, el pozo de hacer mejor al jugador. Entre otras cosas porque haciendo mejores a esos 12 jugadores acabas siendo mejor formador y seguro que vas a tener más éxitos como entrenador. Entonces, la satisfacción que el jugador, que tú le puedas enseñar a un jugador, que tú veas que el jugador ha mejorado y que el jugador está satisfecho de lo que entrena cada día y seguramente que va a estar satisfecho de cómo juega en el fin de semana. Y todo lo contrario, ¿qué es lo que más te frustra? Pues no sé si voy a decir algo que no puede ser muy popular, pero es lo primero que pienso, ¿no? Del jugador, por defender, por pensar más en el jugador. Yo creo, a mí me frustra mucho el intrusismo que pueda haber del entorno del jugador hacia el trabajo del entrenador. Yo creo que el entrenador, pues como un profesor, creo que tiene que tener el máximo respeto por el jugador, que lo tiene, y en menos ocasiones, cuando las cosas no van bien, por parte de ese entorno. No digo que sea una situación mayoritaria, ni mucho menos. Yo tengo la sensación y la percepción que una gran mayoría del entorno, padres, cuando son más mayores, agentes de jugadores, están, bueno, pues más o menos contentos con el entrenador. También entiendo que puedan no estarlo, pero sí que
la influencia negativa que tiene ese entorno en el jugador le hace muchísimo daño al jugador, al entrenador y al equipo. Por eso creo que hay que cuidar mucho que cuando un jugador a lo mejor, ¿no?, pues juega menos o no está satisfecho tal cual, ¿no?, en una temporada, yo creo que hay que intentar tenerlo también como una enseñanza, ¿no?, que la vida no es todo color de rosa, no todas las cosas van bien, y si un año un jugador, un chaval joven tiene un mal año, pues porque no se entiende con el entrenador o porque pues no hay un buen feeling o algo así, creo que hay que tomarlo como decir, bueno, pues vamos a pasar este año de la mejor manera, pero siempre explicándole que las cosas malas también pasan y no hay que culpabilizar siempre al entrenador de los males, ¿no?, que es al final lo que quiero decir con esta frustración, ¿no?, que muchas veces parece que es el entrenador el malo de la película y se puede equivocar porque se equivoca, pero que en algún momento hay que dejar que el jugador y el entrenador, si hay alguna indiferencia o hay algún mal rollo, alguna mala sensación, lo puedan arreglar entre ellos. Nunca que desde fuera puedan estar condicionados por lo que se ve desde fuera, porque habitualmente lo que se ve desde fuera muchas veces no es lo que pasa dentro del campo. Perfecto, pues vamos a por la novena. La mujer entrenadora, ¿crees que tiene la misma visibilidad que el hombre entrenador? Pues hombre, no, yo creo que no, que desgraciadamente a alto nivel no la tiene. Sin embargo, también pienso, por lo que veo, que ahora tengo dos niños y entrenan, y entonces bueno, pues vuelvo a ver otra vez entrenadoras y entrenadores de mini, de alevines y benjamines. Sí que creo que en categorías de formación cada vez hay más y mejores entrenadoras. No doy ninguna primicia, ¿no? Si digo que hay excelentes entrenadoras ahora en formación. Por tanto, el análisis, yo creo que, y la pregunta debe estar orientada un poco a la élite y a las categorías senior y a lo mejor últimos años de perfeccionamiento. Yo creo que no hay ninguna razón para que buenos entrenadores evolucionen por las categorías desde alevines, benjamines, infantiles, etcétera. Tenemos esas mismas entrenadoras y que esas entrenadoras no den ese salto, ¿no?, de calidad a categorías más altas. Bien, es cierto que es el reflejo, yo creo, de la sociedad, no es porque no estén preparadas. Yo creo que es un tema también delicado que creo que no deberíamos ni tener esta... o sea, es lógico que me lo preguntes porque es una realidad, pero ojalá pudiéramos no tener que hablar de eso, ¿no?, de si las entrenadoras evolucionan, tienen visibilidad o no. En el deporte yo creo que esto ya lo deberíamos haber superado, antes probablemente que en otros ámbitos de la sociedad. Este es un tema además que en mi casa lo hemos debatido muchas veces. Estoy casado con una muy buena entrenadora de formación en muchos clubes de Madrid y siempre llegamos a ese punto, ¿no?, que mientras la sociedad no evolucione, será difícil mejorar la elección y dar el paso a que entrenadoras estén en equipos de más visibilidad. Creo que es una cosa que tiene que pasar, o sea, que es cuestión de años, porque si en categorías de abajo cada vez vemos más y mejores, las de arriba las vamos a ver, o sea, que es una cuestión de tiempo y ojalá fuera cuanto antes mejor. Sí, en las distintas entrevistas, ya sea entrenadores o entrenadoras, más o menos coincidimos todos en lo mismo, ¿no? Todavía queda tiempo para que el volumen de entrenadoras sea mayor del que ahora mismo hay, en categorías más altas, también una situación que ha ido surgiendo en las últimas entrevistas tiene un poco que ver también con las referencias, ¿no? Una vez que se tenga más referencias, será un poquito más fácil que haya una motivación mayor, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, para todos pues no sé, un Pablo Lasso, un Aito, un Pedro Martínez, pues bueno, son referencias muy válidas que, aunque debería dar un poco igual, pero sí que es cierto que, bueno, que son hombres, ¿no? No hay mujeres en la élite, mujeres en la élite en baloncesto como jugadoras en los últimos años. Bueno, se está dando bastante más visibilidad, ya sea desde la Federación Española o acuerdos a los que hayan llegado para televisar
partidos y con todos los éxitos que están teniendo, pues bueno, cada vez hay más referencias femeninas en élite, ¿no? Pero falta todavía, que puede ser una piedra más, ¿no? Para ayudar a que sea una normalidad. Tú muy bien has dicho antes que es que no tendríamos que tener esta conversación, o sea, sería algo que no tiene, realmente no tiene sentido, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, la pregunta es interesante, pero ojalá pudiéramos vivir en un mundo en el que hubiera muchas más Ana Montañanas, ¿no? Por tener una referencia, una visibilidad de un equipo ACB, un equipo de élite en España, en Fuenlabrada, y que pudiéramos en el tiempo, bueno, pues tratar este tema como, bueno, como con normalidad, ¿no? Ya hemos dado un paso también en arbitraje, ¿no? El arbitraje de élite, ¿no? Pues ahí tienes ya visibilidad de árbitras que este año, bueno, ya han dado ese salto merecido y ojalá puedan estar mucho tiempo y cuanto más mejor. Las que se lo merezcan, como los chicos. Por supuesto, eso siempre tiene que ser así. Bueno, pues vamos a por la décima. ¿Crees que los entrenadores deberíamos tener una mayor consideración? Yo ahí no tengo ninguna duda. Ahí soy bastante tajante. Yo creo en esos parámetros normales de formación pura y dura, sin ese exceso de celo a lo mejor que se tiene en competir ahora y que vemos en las canchas, pero el trabajo de un formador entrenador en un deporte colectivo debe estar mucho más considerado. El deporte yo creo que es sinónimo de educación, de valores, es una ayuda determinante en la proyección y en la evolución personal del joven. El aprendizaje de buenos valores nunca está lo suficientemente valorado. Como te pongo el ejemplo del profesorado, ¿no? Que cada vez tiene menos protección y menos valor. Y a esto hay que añadirle lo bien preparados que están en el porcentaje altísimo de los entrenadores de baloncesto en formación, que hacen que la mezcla entre la enseñanza de los valores y la enseñanza deportiva sea un activo que debiera estar siempre más recompensado. Hay que darle mucho más valor a lo que es que la sociedad o que alguien en la sociedad, sea un profesor o un entrenador, eduque por el buen camino, eduque con muy buenos valores a los jóvenes. Eso es un valor que a la larga siempre tiene un país y debería estar con mucha mayor consideración. No puede ser, nos ha pasado a todos, ¿eh? Pero no puede ser que un entrenador gane un dinero como entrenador para pagarse solo la gasolina, ¿no? De su desplazamiento de su casa a entrenar, cuando está educando, está vaciándose por sus jugadores. Eh, sé que es difícil lo que estoy comentando, no es un tema económico de alguna manera, pero al fin y al cabo estamos educando y eso tiene muchísimo valor para la sociedad posterior. Pues enlazando esta pregunta con la siguiente, ¿crees que la unión hace la fuerza y que podemos luchar por unas condiciones como los demás trabajadores? Pues sí, totalmente de acuerdo, que hay que luchar, que la unión hace la fuerza sin duda. Yo desde aquí os animo a que siga adelante este proyecto, ¿no? De querer proteger al entrenador. El otro día estuve viendo en vuestra web el AJ, que tiene toda la razón. Bueno, J casi siempre, o siempre, tiene razón en lo que dice, ¿no? Cuando decía, me gustó mucho esa frase, que si somos un gremio con cierta unión, tendrán que escuchar lo que proponemos, dijo J en ese speech, en vuestro vídeo, ¿no? Y es la realidad. La verdad es que los entrenadores somos un gremio de trabajadores con muy buenas relaciones, con capitanes, con espejos, ídolos, pero lo que hace falta es más unión, que esas amistades se traslade fuera del entorno del gremio, porque la repercusión de la voz del entrenador solo existirá si hay unión dentro del colectivo, que es la única manera de crear algo fuera. Con lo cual, si poquito a poquito todos los entrenadores, o los entrenadores en este caso de la Comunidad de Madrid, bueno, pues nos asociamos y nos damos un poco a valer y tenemos voz, seguro que con más consideración se mejorarán las condiciones y todo irá favoreciendo al deporte y a los chavales que entrenamos. Pero que haya un sindicato, que haya una asociación como la vuestra es fundamental y de agradecer. Sí, porque
por ejemplo, las dos últimas entrevistas hablaban la frase que se dice mucho, ¿no? De ir todos a una y una para todos, ¿no? Que hacemos, yo creo que hay algo que se mezcla en nuestra profesión que tiene que ver con la pasión, con el hecho de utilizar y maximizar nuestras horas libres, ¿no? Para mejorar, para avanzar, para aprender. Y yo creo que eso mismo, al hacer algo que nos gusta, ¿no? Eso mismo hace que perdamos un poco el valor de la importancia de lo que hacemos, ¿no? Es decir, oye, me tengo que hacer respetar un poquito, ¿no? Es decir, estoy haciendo esto, sí, me encanta, pero esto no es únicamente un hobby que he convertido en una profesión, ¿no? Porque yo creo que ahí está un poco la diferencia, ¿no? El conformismo de, bueno, como hago lo que me gusta, pues hasta aquí, ¿no? Que de una manera u otra a lo largo de los años yo creo que es algo que hemos crecido con ello y por desgracia parece todavía una normalidad, ¿no? El hecho de, bueno, ganarte unos durillos, por decirlo así, y echar un montón de horas, aumentar tus relaciones personales, porque es verdad que además es un mundo en el que nos relacionamos con muchísima gente y que estamos continuamente hablando de lo mismo, ¿no? Y lo cual es genial, es absolutamente apasionante, pero yo creo que eso es también una manera en la cual nos impide ir más allá, ¿no? Porque el mero hecho de, te pongo un ejemplo práctico, un club pequeñito, como por ejemplo el mío, en el que un chico que empieza a entrenar, entrena 2 horas a la semana un equipo de escuela, más su partido del sábado por la mañana, ¿no? Y él, bueno, pues con esto tengo para mis gastitos, ¿no? Y ya está, que está muy bien, pero esa concepción de y ya está, cuando le dices, oye, tu titulación, vamos a subir un poquito, ¿no? Esta exigencia para avanzar, pues es que no sé si me merece la pena, ¿no? Bueno, es complicado, es complejo la situación, ¿no? Pero como somos tantos, a poco que un porcentaje estuviéramos un poco en la misma línea, pasaría una cosa que has dicho muy importante en tu respuesta, que es que se nos escucharía. Que yo creo que a los entrenadores, que somos los que estamos día a día trabajando con jugadores, evolucionando con el reglamento que se nos impone, ¿no? En el cual no tenemos ningún tipo de voz, sino que simplemente trabajamos las modificaciones que se presentan, ¿no? Sobre esas modificaciones yo creo que nosotros tenemos muchas cosas que opinar, ¿no? Opinar, no sé, creo que el hecho de poder dar nuestra voz y que se nos escuche y se nos tenga en consideración sería un paso muy importante. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Jota también hablaba un poco de la importancia del entrenador y que al entrenador apenas se le pide muchas veces su opinión, ¿no? Y la opinión del entrenador tendría que ser tan válida como, por lo menos tan válida como el que más, o como casi como el que va a tomar la decisión final sobre el aspecto X. Solamente hay una manera de que al entrenador se le escuche, que es que haya una asociación. No hay otro camino. O sea, en ningún otro ámbito en el que se vaya a tomar una decisión sobre lo que fuera, J hablaba de reglas, pero de estructura de la competición en Madrid o de lo que fuera, no van a escuchar a un entrenador. Bueno, podrán escuchar a un entrenador en alguna conversación privada o en alguna conversación, en un aperitivo o poco más. Sin embargo, si esa voz viene de una asociación numerosa que está de acuerdo en que esa idea es la ideal o por lo menos que se debe tener en cuenta, será mucho más fácil que la puedan oír y que la puedan tener en cuenta, sobre todo si esa asociación es una asociación estable en el tiempo. Al fin y al cabo, la experiencia, como todo, es la que le va a llevar a esas personas que tienen que tomar decisiones a escuchar de verdad. Y además es que a lo largo de la historia, los colectivos, cuando han querido algo, pues para bien o para mal, siempre por las buenas y en forma pacífica, por supuesto,
pero se han unido para conseguir determinados objetivos en la sociedad y los entrenadores tenemos que hacer lo mismo, sin duda, y lo antes posible, si puede ser. Pues siempre, o sea, en las últimas entrevistas planteo que me des alguna opción, pero hay algo muy importante que has dicho ahora al final que tiene que ver la duración en el tiempo. Es decir, esa duración en el tiempo creo que será un paso importante para que cada vez haya más gente que se quiera unir a lo que es estar dentro de la asociación para ir todos en el mismo camino. Porque nos encontramos desde que empezamos con el proyecto de la asociación que hay mucha gente muy interesada y hay mucha gente que les parece muy bien el proyecto, pero no toda esa gente, o no un porcentaje tan alto de toda esa gente que le parece interesante se une al carro, ¿no? Por X motivos. Cada uno tiene sus motivos y no entro un poco en eso, sino el hecho de que, bueno, sí que escucha de vez en cuando, bueno, ya veremos dentro de un tiempo, ¿no? Como diciendo, sí, habéis empezado, llevamos 2 años y medio ya, lo que es desde el inicio de la creación de la asociación, y por el momento, si no me equivoco, de las últimas 4 o 5 que ha habido, si no somos la más duradera en tiempo por el momento, estamos muy cerca de serlo. O sea que te planteo esa pregunta. ¿Qué propones tú que podríamos hacer desde nuestro lado para que tuviéramos a más entrenadores con ese interés, ¿no? de querer subirse un poco al barco? Pues mira, yo lo primero deberíamos tener, me voy a incluir ya en este colectivo de la Asociación de Entrenadores de Madrid, lo que deberíamos tener es a lo mejor pues esa visibilidad que hablábamos antes de las entrenadoras. Creo que tenemos que darnos a conocer todavía mucho más. Creo que los objetivos y las intenciones con las que se crea la asociación merece la pena que le llegue a la mayor cantidad de entrenadores, que todos sepan que existen esta asociación. Ya si llega mucha gente esta iniciativa, si llega mucha gente, es cuando hay posibilidades de que crezca. Entonces, lo primero que yo haría sería que tuviéramos pues eso, más visibilidad, redes sociales, el boca a boca o lo que fuera. Y por otro lado, bueno, pues que todo el mundo pudiera participar. Hay una cosa que a mí me ha encantado de las conversaciones que has tenido, que podías ver a un entrenador de la élite o del prestigio de Luis Gil, todo un campeón del mundo, como ayudante de la selección, Jota, excelente entrenador de la ACB, pero es que luego hay un montón de coordinadores también del baloncesto en Madrid de muchos años, como Juanma, y luego hay entrenadores de primer nivel, árbitros. O sea, creo que hay que darle cancha, como lo estáis haciendo, a todo el colectivo, que no solamente hablen entrenadores, bueno, pues con un cierto nombre o que han pasado por élite o lo que sea, pero sí que estos entrenadores de categorías más inferiores pues se sientan también partícipes, que expongan sus problemas, que su voz en una entrevista como esta se les oiga y que entre todos pues vayamos sacando ideas con el único objetivo que es el que tiene la asociación, que es el de mejorar el colectivo. Pero para saber lo que tiene que mejorar el colectivo, cuanta más gente opine, pues mucho mejor. Y eso es una cosa que es para agradeceros y alabar que haya entrenadores, con todos mis respetos, sin nombre, pues como yo, sin un nombre importante en el baloncesto, pero que tiene mucho que decir y que está viendo una idea de lo que está pasando en su categoría o en su entorno y quiere explicarlo para ver si se puede mejorar. Perfecto, pues voy con una pregunta que es, por desgracia, es un poco dentro de un mundo ideal, ¿no? Que todavía no tenemos, que el mundo del entrenador, hay muchos entrenadores que no se pueden dedicar en exclusiva pues por muchos motivos, ¿no? Pero bueno, partiendo de una base ahora mismo ficticia, en el cual tuviéramos exactamente las mismas condiciones que cualquier otro trabajo, contrato laboral,
trabajo de 40 horas, etcétera, etcétera, en las mismas condiciones con cualquier otro trabajo, y te pongo en la situación tu situación particular cuando empezaste a entrenar, ¿no? Es decir, cuando tu camino empezó a ir hacia el interés de ser entrenador. Si hubieras tenido la oportunidad en ese momento de dedicarte única y exclusivamente y vivir del baloncesto, ¿hubieras elegido el baloncesto? Yo no tengo ninguna duda que hubiera elegido el baloncesto. Eh, en aquellos tiempos, bueno, pues como tú bien dices, empiezas a entrenar y bueno, pues empiezas a entrenar como una actividad. Yo creo que el entrenador lo hemos hablado antes, ¿no? Es una pena que hasta que no fuera un entrenador de élite no se pueda ganar la vida. Pero con las mismas condiciones, por supuesto que elegiría entrenador, por una razón, porque está más que demostrado que igual que alguien saca muy buenas notas, un estudiante saca muy buenas notas si está estudiando algo que le gusta, un entrenador, si trabaja en lo que le gusta, todavía va a ser mejor trabajador. Ojo, no mejor entrenador, sino va a trabajar mucho mejor porque está desarrollando y está trabajando en una actividad que le apasiona. Hay muchos trabajadores que trabajan en un sector que no le gusta y ese trabajo no saca lo mejor del mismo. Sin embargo, cuando ese trabajo es a lo mejor vocacional, ese trabajador en concreto sí que saca lo máximo, ¿no? de su día a día. Pues por eso mismo debería ser una profesión, debería estar mejor remunerada y por supuesto que en las mismas condiciones yo sería un trabajador en el baloncesto porque es lo que más me gusta y seguramente es en lo que mejor trabajaría. Yo creo que si a mí me preguntan, yo soy arquitecto técnico, y a mí me preguntan cuándo ha sido mis mejores años como trabajador y diré que en mi época cuando era entrenador. Cuando era entrenador de ayudantes, cuando más he disfrutado como trabajador. A nivel personal también, pero como trabajador también. Pues ahí creo que tenemos que orientarlo, ¿no? A que todas las personas que quieran poder vivir del baloncesto, pues ojalá pudieran hacerlo, no a lo mejor al 100%, un porcentaje global, pero sí que estuvieran mínimamente remuneradas como para poder disfrutar de ello. Perfecto, pues lo que es por mi parte, la entrevista la doy por finalizada. Siempre al final, si queréis ampliar o comentar algo, pues por supuesto tenéis la total libertad para hacerlo y en caso contrario, pues terminamos la entrevista. Yo por mi parte agradeceros otra vez el interés, la llamada y quedando a vuestra disposición para lo que humildemente se pueda aportar, pues que podéis contar conmigo. Pues muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo y aportar tus experiencias que siempre ayuda a que los distintos entrenadores podamos ver las realidades de cada uno, que en muchos casos se diferencia en detalles, ¿no? Porque creo que nuestras realidades son en general bastante similares, pero con esos matices tan importantes que tenemos los entrenadores. Muchas gracias a ti también.